¿Qué es un contador público? ¿Qué es un contador público? Es un profesionista que interpreta la contabilidad y que realiza los movimientos diarios para la mejor toma de decisión. ¿Con qué te encontrarás en tu primer semestre? Bueno, verás de todo un poco. Empezarás por los asientos contables, que son lo más primordial, después las cuentas T o cuentas de mayor y las balanzas de comprobación. Y los principios o bases de un contador, que eso lo hablaremos en las siguientes diapositivas. Contabilidad financiera 1. La contabilidad se basa de las ventas y compras a las que podemos llamar operaciones que nos llevan a realizar asientos contables o también llamados asientos de diario. Existe un sistema contable que se usa en la contabilidad para registrar las operaciones. Este es la teoría de la partida doble. En él nos menciona que a cada cargo le corresponde un abono, es decir, cargos y abonos por igual. En este trabajo analizaremos el sistema de inventario perpetuo. Es aquel en el que el inventario se ve afectado conforme se llevan a cabo las operaciones con mercancía. Naturaleza de las cuentas. Es un modelo ya establecido para registrar las operaciones según la cuenta. La naturaleza determina el manejo de la cuenta y el lado del saldo. Por ejemplo, la deudora, que aumenta por el cargo y disminuye por el abono. La acreedora, que aumenta por el abono y disminuye por el cargo. Clasificación de las cuentas. Esta se divide en dos: deudoras y acreedoras. Las deudoras están integradas por activos y cuentas de resultados deudoras. Las cuentas de activo representan los recursos económicos y financieros controlados por una entidad. Incluyen cuentas como efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, equipo, inversiones, entre otros. Las cuentas de resultados deudoras registran las disminuciones en los beneficios económicos durante un periodo contable. Incluyen cuentas como costo de ventas, gastos de administración, intereses pagados, entre otros. En las cuentas acreedoras están integradas por pasivos. Son las obligaciones presentes de una entidad que surgen como resultado de transacciones pasadas. Estas incluyen cuentas por pagar, préstamos, obligaciones financieras, provisiones, entre otros. El capital contable representa los recursos de una entidad que pertenecen a los propietarios. Estas incluyen cuentas como capital social, utilidades acumuladas, acciones preferentes, reservas, entre otros. En las cuentas de resultados acreedoras son aquellas que se utilizan para cerrar temporalmente las cuentas de ingreso y gastos al final de un periodo contable, determinando el resultado neto, que viene siendo la ganancia o pérdida de la empresa, incluyendo cuentas como ingresos y gastos de cierre. Las cuentas complementarias de activo son todas aquellas que facilitan un control o informe que se elaboran como dependientes de una cuenta principal, por lo que se presentan en los estados financieros después de la cuenta que la complementa, ya sea sumando o restando el saldo de esta. Es importante tener en cuenta que esta clasificación puede variar según las normas contables y regulaciones aplicables en cada país, así como las necesidades específicas en cada empresa. Asientos de diario. Se utilizan para registrar todos los acuerdos financieros de una empresa, como compras, ventas, pagos, cobros, entre otros. Dichos asientos son esenciales para mantener un registro preciso de las actividades financieras, para proporcionar la base en la elaboración de los estados financieros.
Es importante tener en cuenta que los asientos de diario deben cumplir con el principio de partida doble, lo que significa que cada transacción debe afectar al menos dos cuentas, una en el debe y otra en el haber. Y el monto total del debe debe ser igual al monto total del haber para que el asiento esté equilibrado. Antes de pasar al ejemplo, debemos tener en cuenta el impuesto al valor agregado que utilizaremos, es decir, el IVA. En esta ocasión, cuando hacemos compras y gastos a crédito, utilizamos el IVA acreditable. Cuando son compras y gastos de contado, se utiliza el IVA acreditable pagado. En ventas a crédito se utiliza el IVA trasladado y ventas a contado, el IVA trasladado cobrado. Existe un catálogo de cuentas que es un documento que consiste en una lista ordenada de todas las cuentas que se utilizan en el registro de la contabilidad de una empresa. El listado incluye las cuentas ordenadas del activo, del pasivo, del capital contable, de las cuentas de resultados deudoras, cuentas de resultados acreedoras y las cuentas complementarias de activo. Algunos de los ejemplos son: el asiento contable es la anotación que se realiza en el libro de la contabilidad para registrar una entrada o salida, es decir, una compra o un pago por servicio prestado. En el asiento contable se utiliza número de cuenta, concepto que son las cuentas que se están afectando en el movimiento, parcial, importes de las subcuentas, debe, que es el cargo, y el haber, que es el abono, en los que se registran las cantidades respectivas de la operación. Debemos tener en cuenta que el debe y el haber siempre tienen que ser iguales. Debitar significa anotar en el debe, acreditar significa anotar en el haber. En este caso tendremos el ejemplo de compra de mercancía de contado. En este caso, como nos pide una compra, utilizaremos la cuenta almacén. Como lo vimos anteriormente, cuando es una compra de contado, utilizamos el IVA acreditable pagado, utilizando el 16%. En este caso, el 16% de 1000 es 160. Como nos dice que se pudo haber pagado, ya sea, como dice de contado, cheque, efectivo o transferencia, utilizaremos la cuenta bancos, abonando 1160, que es la suma del lado del cargo. Así utilizamos aquí la teoría de la partida doble, es decir, que a cada cargo le corresponde un abono, cargo y abono por igual. En almacén se carga al iniciar el ejercicio. En el ejercicio se utiliza en las compras a precio de costo, de los gastos sobre compra, de las devoluciones sobre venta. Bueno, en la compra de mercancía a crédito se utilizan las siguientes cuentas. Almacén, cargándolo, varía el precio de acuerdo a cómo nos mencione el ejercicio. Se utiliza el IVA acreditable en este caso, ya que es a crédito, todavía quedan debiendo. Y se abona a proveedores, ya que no lo han terminado de pagar, como se mencionó. También se encuentra la devolución, descuento, rebajas, bonificaciones sobre compra de mercancía a crédito. Para este asiento solamente se utilizarán estas cuentas. Para cualquiera de esos se utiliza cargo a proveedores, abono a almacén y IVA acreditable. En los gastos de envío pagado
sobre una compra realizada, como lo dice, ya es pagado, o sea, tenemos que utilizar la cuenta de bancos. Sería cargo almacén, IVA acreditable pagado y abono a bancos. Cuando nos hablan sobre la compra de mercancía con un porcentaje de contado y un porcentaje a crédito, se utiliza de la siguiente manera. Cargo, almacén, IVA acreditable y abono a proveedores, con una subcuenta de cargo a proveedores y abono a bancos. Con una segunda subcuenta, cargo a IVA acreditable pagado y abono a IVA acreditable. La mayoría de las veces, el IVA acreditable pagado siempre va del lado del cargo. En este caso, en las ventas de mercancía, se utiliza de subcuentas el costo de ventas. Es lo que te costó al adquirir la mercancía que se está vendiendo. En este caso, se carga con un abono en el almacén. Por ejemplo, venta de mercancía de contado. Se utiliza de la siguiente manera. Cargo a bancos, abono a ventas y IVA trasladado cobrado, ya que es a contado. Con una subcuenta, como bien lo mencionamos, de costo de venta cargándolo y abonando almacén. Para la venta de mercancía a crédito, viene siendo de la misma manera. Lo único que cambia es que en lugar de bancos, es clientes. En la devolución sobre venta de mercancía a crédito, se utiliza de la siguiente manera. Como es devolución, se encuentra al revés. Ventas y IVA trasladado cobrado se carga con un abono a clientes y una subcuenta cargando a almacén y abonando a costo de venta. ¿Por qué? Porque es un registro de la entrada de mercancía. En los descuentos, rebajas, bonificaciones sobre la venta de mercancía a crédito se utiliza de la siguiente manera. En este caso no utilizamos el costo de venta ni el almacén, solamente se ingresa ventas IVA trasladado cobrado en cargo con un abono a clientes. Cuando tenemos el costo de venta en cargo y abono almacén, quiere decir que es una salida de la mercancía. También se encuentra la venta de porcentaje de contado y un porcentaje de crédito. Se utiliza de la siguiente manera. Cargamos a clientes y abonamos a ventas y IVA trasladado, con una subcuenta con cargo a costo de ventas y un abono almacén. Con una segunda subcuenta, cargando a bancos y abonando a clientes. Con una tercera subcuenta, con un desglose del IVA, cargando IVA trasladado y abonando IVA trasladado cobrado, como se muestra enseguida. Los asientos de diario se utilizan como base para generar otros registros contables, como los asientos de mayor conocidos como cuentas T y los estados financieros, lo que permite a los contadores y auditores realizar un seguimiento a las transacciones y evaluar la situación financiera de una entidad. Datos de la cuenta T, también llamada esquema de mayor. La cuenta T es la representación gráfica de los registros contables. Recibe este nombre por su particular forma en T y se conforma en la parte superior de la cuenta, donde ponemos el número de cuenta. Del lado izquierdo inferior tenemos el debe o cargo y del lado derecho tenemos el haber o el abono. Después de registrar estos movimientos, procederemos a calcular el saldo. Este viene siendo la diferencia de los valores registrados entre el debe y el haber. Un movimiento contable que supone un cambio en las cuentas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa en cuanto a su saldo económico o a la naturaleza que responde a dicho saldo, se divide en acreedor. El movimiento acreedor es la suma de abonos de una cuenta, es decir, la suma del haber. En este caso, el movimiento acreedor es mayor al deudor, por lo tanto, genera un saldo positivo o un saldo acreedor.
como podemos ver a continuación en el lado del haber. Deudor. El movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, la suma del debe. Aquí el movimiento deudor es mayor al acreedor, por lo tanto, genera un saldo negativo o deudor, como podemos ver a continuación en el lado del debe. Saldos. Se le llama así a la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. En virtud que existen dos clases de movimientos y que la diferencia puede ser mayor en uno y otro caso, puede también haber dos clases de saldos, saldo deudor y saldo acreedor. Saldo deudor. Una cuenta tiene saldo deudor cuando el importe de movimiento deudor es mayor que el importe acreedor, es decir, el lado del debe, como se puede observar en las siguientes imágenes. Saldo acreedor. Una cuenta tiene saldo acreedor cuando el importe de movimiento acreedor es mayor que el importe de movimiento deudor, o cuando solo haya recibido bonos, es decir, del lado del haber, como se observa en la siguiente imagen. Balanza de comprobación. La balanza de comprobación, también conocida como libro mayor o cuenta de mayor, es un reporte que muestra el resumen de los saldos de todas las cuentas contables de una empresa en un momento específico. Generalmente, al final de un periodo contable, como un mes o un año, la balanza de comprobación se utiliza para verificar la precisión y el equilibrio de los registros contables de una entidad. La balanza de comprobación consta de varias columnas. Número de cuenta. Se muestra el código o números de identificación de cada cuenta contable. Nombre de la cuenta. Se especifica el nombre de cada cuenta contable. Los movimientos son las sumas que obtuvo el debe y el haber. Saldo deudor. Se registra el saldo deudor o positivo de cada cuenta contable. Corresponde a los débitos totales registrados en la cuenta. Saldo acreedor. Se registra el saldo acreedor o negativo de cada cuenta contable. Corresponde a los créditos totales registrados en la cuenta. Total. Se calcula sumando los saldos deudores y los saldos acreedores si la balanza de comprobación está equilibrada. La suma de los saldos deudores debe ser igual a la suma de los saldos acreedores. Si la balanza no está equilibrada, es decir, si la suma de los saldos deudores no coinciden, la suma de los saldos acreedores, eso indica que hay errores en los registros contables que deben ser investigando y corregidos antes de proceder a la elaboración de los estados financieros. Cuando los saldos deudores suman los mismos saldos que los acreedores, hay un equilibrio contable. Esto es un indicador de la rentabilidad de la empresa. Estado de resultado. Es uno de los estados financieros básicos que presenta el desempeño financiero de una empresa durante un periodo contable específico. Proporciona información sobre los ingresos generados y los gastos incurridos durante ese periodo y muestra el resultado neto, que puede ser una ganancia o una pérdida. Por ejemplo, ventas menos costo de ventas, obtenemos utilidad bruta. Después se suman gastos de venta y gastos de administración. El resultado lo restaremos a la utilidad bruta, teniendo así la utilidad de operación. De ahí restamos otros gastos más otros productos para obtener la utilidad o pérdida antes del RIF. Luego restamos gastos financieros más productos financieros para obtener el RIF. Para obtener la utilidad antes de impuestos, sumamos la utilidad o pérdida antes del RIF más el resultado integral de financiamiento, es decir, RIF. De ahí restamos los impuestos a la utilidad para finalmente obtener la utilidad neta o del ejercicio. Asientos de cierre. Son registros contables que se realizan al final de un periodo contable, generalmente al final del año, con el objetivo de cerrar las cuentas de ingresos, gastos, dividendos y el transferir sus saldos al capital o patrimonio de la empresa. Estos asientos son necesarios para preparar los estados financieros y comenzar el nuevo periodo contable con saldos de cuentas actualizados. A continuación, se presenta el proceso típico del asiento de cierre. Asiento de cierre. En este asiento vamos a saldar las cuentas poniendo al contrario de su naturaleza.
Lo que debería de ir en el debe lo pondremos en el haber, y lo que debería ir en el haber lo pondremos en el debe, como se observa en el siguiente ejemplo. Como se pueden dar cuenta, las cuentas de resultado deudoras, como bien lo dice, están del lado haber, y las cuentas de resultado acreedoras se encuentran en el lado debe. Para saldar las cuentas, debemos tener en cuenta la utilidad o pérdida del ejercicio. Por ejemplo, si es utilidad, va en el haber, y si es pérdida, se encontraría en el debe. En este ejemplo podemos observar que se obtuvo una utilidad del ejercicio. En este caso se encuentra en el lado haber. The balance sheet, also known as the statement of financial position, is one of the basic financial statements that provides a snapshot of company financial situation at a specific point in time. The balance sheet shows the assets, liabilities, and equity of the company and demonstrates the basic accounting equation: asset equal liabilities plus equity. The balance sheet demonstrates the basic accounting equation: the total of the assets must equal the total of the liabilities and equity. They reflect the concept of double entry accounting, where every transaction has an impact on at least two accounts. El balance general se divide en tres secciones principales: activos, pasivos y capital contable. Los activos son el valor total que posee una sociedad comercial. Estos están clasificados en dos categorías: activos circulantes y activos fijos. Los activos circulantes son aquellos que se espera se conviertan en efectivo, se vendan o se consuman generalmente dentro de un año. Los activos fijos son los que incluyen propiedades, planta y equipo, inversiones a largo plazo y otros activos que se espera se mantengan por más de un año. Los pasivos representan obligaciones financieras y las deudas que la empresa tiene con terceros. Estos se dividen en dos categorías: pasivo circulante y pasivo fijo. El pasivo circulante es aquel que incluye cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, así como otras obligaciones que se espera se paguen dentro del plazo de un año. El pasivo fijo es aquel que incluye préstamos largos, bonos y otras obligaciones que se espera se paguen en un plazo mayor a un año. El capital contable es el que representa los intereses de los propietarios de la empresa. Incluye el capital aportado por los propietarios y las ganancias retenidas acumuladas. Este también puede incluir otros elementos como ajustes de valor y reservas. La contabilidad financiera es una disciplina esencial para cualquier entidad, ya sea una empresa, organización, sin fines de lucro o entidad. A través de la contabilidad financiera se registra, clasifica y se resume la información de manera sistemática, lo que permite evaluar el desempeño económico y financiero de la entidad. La contabilidad financiera tiene varias características: precisión y objetividad. Se basa en principios y normas contables establecidos, lo que garantiza que los registros sean precisos. Relevancia y fiabilidad. La información financiera debe ser relevante para los usuarios externos, como inversores, acreedores y reguladores. Debe ser confiable y verificable. Principio de la partida doble. Cada transacción se registra al menos en dos cuentas, lo que asegura que los registros estén equilibrados y reflejen correctamente el impacto de los activos, pasivos y capital contable. Periodo contable. La contabilidad financiera se realiza en periodos específicos, generalmente un año fiscal, lo que facilita la comparación de resultados y la elaboración. Estados financieros. Los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, proporcionan una visión clara de la situación financiera y el rendimiento de la entidad. Financial accounting plays a crucial role in making economic and financial decisions. It provides valuable information about the profitability, solvency, and liquidity of the entity, allowing managers, investors, and other stakeholders to evaluate the performance and financial health of the entity. Moreover, it also fulfills legal and regulatory requirements as entities are required to present financial statements. Since entities are required to present financial statements in compliance with applicable accounting standards. In summary, financial accounting is an essential discipline for recording, classifying, and communicating financial information accurately and reliably. It's a key tool to financial management
decision making, and accountability in the business environment. Hey, ¿cómo están, familia? Y sean bienvenidos al programa número 1 de la televisión mexicana, 100 factianos dijeron. De mi lado izquierdo tenemos a los famosos. De mi lado derecho tenemos a los contadores. Comencemos con las preguntas. Empecemos. ¿Cuál es la mejor facultad para estudiar contaduría? ¡Correcto! Vamos con la siguiente pregunta. Ahora pasamos al lado de los famosos para preguntarle al participante Sebas, ¿qué es lo que hace mejor un contador? Sacacopias. Y la respuesta es correcta. La segunda pregunta con un valor de 30 puntos para los famosos. La pregunta va para Liz. El sueldo promedio de un contador en un despacho es... Y la respuesta es incorrecta. Nos vamos al lado de los contadores. Valeria, sueldo promedio de un contador. 6,000 y tú te llevas las correas. Veamos qué dice. La respuesta es correcta. Armando, la siguiente pregunta va para ti. ¿Cuál es el motivo más común por la que un contador va a prisión? Y pongan mucha atención porque esta pregunta es muy importante para todos ustedes. Lavado de dinero. La respuesta es correcta. Ahora, para concluir el programa, vamos a poner una última prueba. Y es que los famosos, los contadores, me tendrán que hacer un asiento de venta de mercancía utilizando el método perpetuo. Tendrán solo 2 minutos para hacerlo. Tiempo. El reto comienza a partir de ya. Vamos los concursantes. Vamos aquí los dos contadores. Los famosos. Los famosos no saben qué hacer. No saben escribir la compañera. Vamos por todos los contadores. Ojo que es a punto de llegar. 5 segundos. 5 segundos.